Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente semana tras semana estallando a ustedes a través de este medio de la historia del libro de los Hechos. En esta ocasión nos encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Lo hemos titulado de la siguiente manera: Hechos, capítulo 19. Encontramos Pablo, que está ahora en la ciudad de Éfeso. Y se desarrolla de la siguiente manera. Número 1. Unos discípulos son bautizados en el Espíritu Santo, versículo 1 al versículo 7. Pablo deja la sinagoga y comienza a enseñar en un edificio escolar, versículos 8 al versículo 10. Dios continúa haciendo milagros a través de Pablo, versículo 11 al versículo 13. Reprensión de los 7 exorcistas, versículo 14 al versículo 16. Muchos de los efesios renunciaron a la magia, versículo 17 al versículo 20. Demetrio se opone y denuncia a Pablo, versículos 21 al versículo 28. Había un negocio en la ciudad de Éfeso concerniente a lo que eran los ídolos. El disturbio genera fuerzas y alborota a la ciudad de Éfeso, versículos 29 al 41. Lo que comenzó Demetrio involucró a toda la ciudad en un gran alboroto que fueron hasta el tribuno para enfrentar a Pablo. Este capítulo 19 ya vimos que es bastante extenso, tiene 41 versículos. Vemos del versículo 1 al versículo 7, como mencionamos, Pablo llega ahora a la ciudad de Éfeso. Estamos ahora en Éfeso. Este es el tercer viaje de Pablo. Apolo menciona al comienzo de este capítulo que se encontraba en la ciudad de Corinto. Sabemos que Apolo estaba junto a Aquila y Priscila en la ciudad de Éfeso cuando Pablo estaba en Corinto. Y ahora Pablo está en Éfeso y Apolo está en Corinto. Ahora en Éfeso Pablo se encuentra con unos 12 discípulos, versículo 7, a los cuales conoció y los interroga, le pregunta el versículo 2 si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No le preguntó si habían creído y luego recibieron el Espíritu Santo, sino cuando creíste, conocieron, recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron. Ellos respondieron honestamente, dicen que no conocían, no entendían, no habían escuchado lo que era el Espíritu Santo. Cuando predicaba Juan el Bautista, vamos al capítulo 3 del libro de Mateo, y en todos los 4 evangelios se menciona la historia de Juan el Bautista, cómo comenzó su ministerio y qué era lo que él enseñaba. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados. Venían la nación de Judea y las áreas cercanas, Jerusalén, y venían a Juan a bautizarse, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, y Juan les bautizaba en agua. Juan anunciaba, Juan daba a entender, diciéndole a cada uno de ellos que vendría uno después de él, el cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Juan sí predicó acerca del bautismo del Espíritu Santo, aunque Juan no vio las manifestaciones del Espíritu, porque Jesús todavía estaba en la tierra. Según leemos en el capítulo 7 de ese mismo libro de Juan, capítulo 7, vemos que creo que el versículo 39 menciona que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo con el pueblo de Jerusalén, el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ninguno de los creyentes. Hasta que Cristo no ascendió al cielo, el Espíritu Santo no descendió. Juan no vio la manifestación del Espíritu en los apóstoles o en los creyentes, pero sí predicó acerca del Espíritu Santo que vendría, que Jesús vendría y bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Sí predicaba la muerte, la resurrección, anunció la llegada del Mesías. En otras palabras, la prédica de Juan el Bautista no solamente abundó dentro del territorio de Jerusalén y todas sus áreas cercanas, sino que sobresalió y saltó y fue a las naciones también donde estaban los judíos helenitas o los judíos griegos, es decir, los judíos mezclados con otras naciones. Conocían la prédica y se conocía el bautismo de Juan. Vimos el video pasado que
Apolo, que era de Alejandría, una parte allá, la parte norte, si no me equivoco, de la ciudad de Egipto, del pueblo de Egipto, subió, ¿verdad?, de Alejandría y llegó a Corintos, donde estaba Aquila y Priscila, y era un hombre elocuente, conocedor de las escrituras, pero mayormente conocía lo que era el bautismo también de Juan. Lo podemos leer en el capítulo 18, en el versículo 25, lo vamos a leer, dice, capítulo 18, versículo 25. Había sido instruido en el camino del Señor, hablando de Apolos. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Toda la prédica de Apolo se basaba mayormente en la prédica de Juan el Bautista. Se anunciaba que venía el Mesías, pero el conocimiento acerca del Espíritu Santo todavía no había llegado a Apolo, hasta que Aquila y Priscila lo toman aparte en el versículo 26 y le explicaron que ya el Espíritu había venido, que ya Jesús había bautizado en Espíritu Santo y fuego a los creyentes, que así fue que nació la iglesia de Jerusalén, y así había sido con todas las iglesias que habían sido llevado el evangelio. Ahora Pablo tiene esta experiencia frente a estos 12 discípulos. Versículo 7 menciona que eran 12, y le hace esa pregunta, que se habían creído, ¿recibiste el Espíritu cuando creítes? Ellos contestaron que no. Dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es una pregunta que posiblemente sorprendía a Pablo, o no, solamente quería conocer hasta dónde estos discípulos tenían conocimiento acerca de lo que era la obra redentora de Jesucristo. Es decir, Juan fue escogido por Dios y presentó el Mesías que había sido anunciado a través de los profetas, pero el ministerio de Jesucristo se cumple a su totalidad cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes, para que la palabra sea sembrada en el corazón de cada creyente y sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Solamente Jesús tenía la autoridad para bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan solamente se limitó a bautizar en agua para perdón y arrepentimiento de pecadores. Dentro de lo que es el judaísmo, que se entendía por lo que es el bautismo. Esto es lo que estos hombres le confiesan ahora a Pablo en el versículo 3. Cuando Pablo le pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo le explica en el versículo 4 en qué consistía el bautismo de Juan. Ahora bien, dentro del bautismo de los judíos, ese que era un ritual por los judíos para la purificación. Mayormente los judíos bautizaban mucho antes de Juan el Bautista para purificación, es decir, que era algo totalmente parecido a lo que hacían en el Viejo Testamento los sacerdotes. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, antes de entrar a la administración, se acuerda que estaba lo que se conocía el lavacro de agua, la fuente de agua, donde ellos tenían que lavarse antes de pasar la cortina para entrar al lugar santo. Era un tipo de purificación, un tipo de lavamiento. Dentro de del judaísmo todavía se practicaba a nivel nacional este lavado o este ritual o esta purificación por los judíos. Pero cuando Juan el Bautista viene a traer el bautismo, se sumergían en el agua. Eran sumergidos, se dice que había un tipo, o lo hacían en los ríos, o había un tipo de piletas. Creo que en Reyes capítulo 8 o capítulo 12 de Primera de Reyes, cuando Salomón mandó construir grandes piletas en vez del labraco que se hacía allá en el tabernáculo, mandó construir unas piletas donde los sacerdotes se sumergían, se lavaban antes de entrar a la administración de lo que era el lugar santo. Juan el Bautista, entonces, cuando llega, hace un llamado, se le da una connotación o un significado diferente a lo que ya los judíos conocían como simplemente un ritual de limpieza para entrar. Ahora era un llamado al arrepentimiento para confesión y perdón de pecados. Esto lo encontramos cuando Juan comienza a traer esta prédica o esta enseñanza del bautismo. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1 al capítulo 12, donde se le llamaba el arrepentimiento y se le hacía énfasis mayormente a los fariseos que venían a bautizarse, que tenían que ser frutos dignos de
arrepentimiento. Si una persona se bautiza sin fruto digno de arrepentimiento, su bautismo no tiene valor. Hay que bautizarse con todo el conocimiento pleno de lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de mente, dejar de practicar lo que éramos en el pasado. Esto fue lo que Juan reprendió a estos fariseos cuando no eran frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 5, vemos que Pablo ahora le enseña a ellos el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí habla entonces de la autoridad de Jesucristo. Cuando Cristo habla al final del libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles, porque toda autoridad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí menciona solamente cuando, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No menciona el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Dios es un Dios trino. Cuando se bautiza, cuando Jesús lo enseñó en el capítulo 28 de Mateo, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando se menciona a Jesús, se está mencionando al mismo tiempo la autoridad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo para ejecutar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Son este versículos 6 y 7, Pablo, luego que ellos aceptan este bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo entonces le impone las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y comenzaron entonces a hablar en otros idiomas, porque era una de las señales que se presentaba. Se le daba autoridad a los apóstoles. Pablo ahora impone las manos para señalar su apostolado. ¿Se acuerdan que los apóstoles en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando Felipe predicaba, llevó el evangelio a Samaria? Dice que luego que se convirtieron los samaritanos, fue Pedro y Juan y fueron a imponer las manos sobre. Es una autoridad apostólica dada a los apóstoles para, a través de la imposición de manos, a través de ellos, la gente recibiría el Espíritu Santo. Acuérdense que Dios comenzó con Jerusalén. Son los apóstoles y Pablo. Esta era una de las señales sobre ellos para identificarse de lo que dice Marcos capítulo 16, donde serían seguidos por estas señales aquellos que Dios había llamado a el evangelio. En el capítulo 10 también del libro de los Hechos vemos que también se recibió el Espíritu Santo por la imposición de manos. Ahí estaba Pedro en la casa de Cornelio allí no se pusieron las manos, no voy a imponer las manos, allí se descendió el Espíritu sobre Cornelio, sobre los que estaban en casa de Cornelio, por causa de la prédica de Pedro. Pero señala la Biblia en el capítulo 2 que se imponía las manos, capítulo 6 de hecho, lo hemos visto a través de varios capítulos, que se imponía las manos para dar la autoridad o para designar un cargo, incluyendo entonces ahora para recibir el bautismo del Espíritu, capítulo 8 del libro de los Hechos. Y ahora Pablo era parte de ese llamado y Pablo ahora muestra su posición, su autoridad apostólica, poniendo la mano sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo que se manifiesta en ellos, como está escrito en el libro de Corintios. Nos leemos Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Porque era una de las señales importantes en Jerusalén o dentro de los judíos, dentro de los creyentes. Era importante que se manifestase el Espíritu. Se manifestó unas 5 veces de esta manera, donde las personas hablaban en otros lenguajes, en otros idiomas, porque estaba predicho, estaba escrito en los profetas. Si vamos al libro de Isaías capítulo 28 versículos 11 y 12, ya estaba escrito donde Dios le dijo a la ciudad de Jerusalén, o al pueblo de Israel, habían anunciado de anticipación que vendría un tiempo donde él usaría a su pueblo para hablar en otros idiomas. Vamos a leer Isaías 28, 11 y 12. En la ley está escrito
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. ¿De qué manera Pablo explica? Capítulo 14 de 1 Corintios. ¿De qué manera Pablo explica este acontecimiento? Versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice que la manifestación del hablar en otros lenguajes era por señal a los creyentes, no por señal a los creyentes, sino por señal a los incrédulos. Aquí encierra mayormente al pueblo judío que no aceptó a Cristo, no aceptó el ministerio ni la persona de Jesucristo, no aceptó lo que los profetas habían dicho acerca de la persona de Cristo. Ellos eran los incrédulos. La señal es para los incrédulos, porque estaba ya predicho en Isaías capítulo 28. Versículo 9 al versículo 10. Vemos que acá en la ciudad de Éfeso, Pablo entró, como siempre, de costumbre, entraba siempre en las sinagogas. Primeramente yendo a los judíos. Aquí vemos un ejemplo de lo que era el judaísmo, como el judaísmo dominaba no solamente en Jerusalén, sino también fuera de Jerusalén, en estas ciudades que eran gentiles, lo que conocemos como las sinagogas, que eran 10 judíos, 10 varones judíos, para encabezar una sinagoga. Como ellos tenían un poder en la sinagoga y muchos de ellos también tenían poder en lo concerniente a lo que era el gobierno, lo que era la política. Pablo estuvo en las sinagogas de Éfeso por unos 3 meses, persuadiéndola acerca del reino de los dioses, dándole la predicación, explicándole por las escrituras. Repetimos una vez más, no existía el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a la escritura, se refiere solamente al Viejo Testamento. Estaba escrito Isaías, los profetas, la ley de Moisés, los salmos, eran los libros escritos, eran los libros que usaban los apóstoles, incluyendo a Pablo. Esto es lo que se predicaba y se le enseñaba a todos los creyentes de aquel entonces dentro de las sinagogas. Los judíos eran conscientes de lo que estaba escrito en los profetas, de que ellos lo rechazaron, no lo aceptaron, quedaba entonces en sus conciencias, pero de que había prueba bíblica, escritural, de lo que Pablo decía. Pablo hablaba con la escritura. Entrando en la sinagoga, hablaba con de nuevo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca, versículo 8, acerca del reino de Dios. La mayor parte de las prédicas de Pablo siempre habían oposiciones, es decir, que no solamente Dios permitió la bendición, el crecimiento de la iglesia, sino que también Dios permitió que la oposición se levantara. Y lamentablemente en esta sinagoga, la oposición que mayormente se levantaba en contra de Pablo era de su propia gente. Los propios judíos eran los primeros que se interponían en las prédicas del apóstol Pablo. Versículo 9, pero enfureciéndose y endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo entonces sale de esta sinagoga porque ellos maldijeron, blasfemaron, maldijeron el camino. Cuando habla del camino se refiere mayormente a la iglesia. Esto debido a lo que Jesús dijo en el capítulo 16 del libro de Juan: yo soy el camino. De ahí se cree que deriva este nombre de los del camino. Ellos maldijeron la iglesia, en otras palabras, a los creyentes, al cuerpo de Cristo, no aceptando la enseñanza y la prédica que Pablo presentaba a través de la escritura. Pablo ahora toma la decisión y sale de esta sinagoga, y parece que se llevó con él a todos los creyentes, a todos los que habían aceptado la palabra del Señor, y los dos se comienzan entonces a congregar dentro de una escuela de uno llamado Tirano, versículo 9. Y allí comenzaron entonces, esta casa o esta escuela se convierte entonces en lo que es la iglesia, lo que es un templo donde podían reunirse libremente y continuar enseñando, instruyendo. Se convirtió en una escuela que comenzó a instruir a muchos de los creyentes. Dios, versículo 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, que la obra continuó. Tanto los creyentes
como Pablo continuaron siendo de bendición en esta escuela. Dios continuó a través de Pablo haciendo milagros porque, repetimos, era parte de las señales que Dios había puesto sobre los apóstoles. Lo podemos leer en el libro de Marcos, el último capítulo 16. Leemos entonces que estas señales seguirían a los creyentes, especialmente a los apóstoles. Son los apóstoles, registra la Biblia, que fueron los que mayormente ejecutaron estas sanidades, estos milagros, porque Dios lo había señalado. Pablo entonces, ahora Dios le está usando en milagros para probarle a aquella nación, a aquel pueblo, que el Dios que habitaba en Pablo, el Dios que Pablo anunciaba, era el Dios verdadero. Aquí hay algo que, versículo 12, habla de que Pablo, de esta manera que aún los enfermos se llevaban los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Estamos aquí en una ciudad que era mayormente, creía en la magia, practicaban la magia. Y Dios usó este término, o Dios utilizó los paños o los delantales de Pablo porque eran inclinados a todo lo que era, veían a los magos como dioses, como poderosos. Ahora Dios se muestra en Pablo, y Dios permite que a través de estos paños y estos delantales que Pablo estaba usando, porque Pablo hacía tiendas, se cree que el paño era un tipo de turbante que se amarraba en la cabeza para el sudor, porque las temperaturas eran bastante calurosas, y se cree que el delantal era lo que se ponía el delantal porque ellos bregaban con pieles de ovejas para hacer las tiendas que menciona el capítulo pasado. Y estos paños eran tomados por los hombres o las multitudes, y Dios permitía sanidad sobre ellos a través de estos paños. También acuérdense cuando la mujer tocó el manto de Cristo, quedó sana. No era el paño, no son los delantares, no era la túnica de Cristo, es el Dios que habita en Pablo, el Dios que habitaba en los apóstoles, el mismo Jesucristo. Aún capítulo 5 menciona que por las sombras de Pedro, la gente creía, y Dios hacía milagros y sanidades a través de sus hombres, pero no eran ellos, sino era Dios a través de ellos. Pero en la mente de esta ciudad de Éfeso, que eran personas que practicaban la magia, veían a los hombres como dioses. Dios permitió entonces que esos hombres se convirtieran en una atracción para quitar la atracción o el llamamiento de aquellos hombres ambulantes que comerciaban con la magia. Acuérdense el capítulo 8 de Simón el mago, ¿verdad?, que hacía grandes señales y atraía la atención de aquella nación de samaritanos, o en estas naciones paganas. Estos hombres que comercializaban con la magia eran hombres que atraían la atención, desviaban las multitudes. Dios entonces usa ese mismo medio a través de Pablo, a través de Pedro, el mismo Jesucristo, para entonces atraer la atención, quitar la atención de aquellos ambulantes y traer la atención hacia sus siervos. Dios permite ahora entonces que suceda este evento de los paños y los delantales que usaba el apóstol Pablo. Versículo 13 habla de que unos judíos que eran exorcistas, aquí estamos mencionando entonces los exorcistas que eran ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Cuando se usa el nombre de Jesús en vano, todo aquel que no tiene poder o no cree en el Señor, no le va a favorecer utilizar el nombre de Jesús. No sabemos, no se registra qué nombre se utilizaba antes de que el nombre de Jesús se convirtiese en una atracción, porque para ellos era una atracción, para ellos era un mago, era un mágico que se manifestaba a través de Pablo. No sabemos qué nombre utilizaban estos hombres antes, o estos exorcistas ambulantes, antes de que Pablo usara el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo comienza a usar el nombre de Jesucristo, porque Pablo tiene la autoridad por creer en Cristo, por aceptarlo como Salvador,
Pero estos hombres que no creían en Jesús no podían, no tenían la autoridad para usar el nombre de Jesucristo. Pero sin embargo usaron el nombre de Jesucristo, diciendo, yo os conjuro, hablándole al demonio, yo conjuro por el Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían autoridad, sino que se querían recostar sobre Jesús que Pablo predicaba. En el mundo greco-romano, el uso de nombres mágicos para los exorcistas, los practicantes de la magia, incluyendo los judíos, disfrutaban de gran prestigio en aquel entonces, porque aseguraban conocer la verdadera pronunciación del nombre sagrado de Dios y por lo tanto ponían a liberar con todo poder. Ellos creyeron que Dios era un tipo de mago, al igual que los magos o los demonios o los ídolos que ellos invocaban. Ellos quisieron entonces usar el nombre, en este caso querían usar el nombre de Jesús para congraciarse con Pablo y conversarse con la multitud, porque repito, toda la atención, toda la atracción que ellos tenían se le había ido y ahora la atracción Dios la había puesto en su hombre, en Pablo, y a través de el apóstol Pablo y de sus paños y delantales Dios entonces se manifestaba. Y estos exorcistas pretendían relacionarse con Pablo o acercarse a Pablo para no perder aquella fama que ellos tenían durante el tiempo antes de que Pablo llegase a esta ciudad de Éfeso. Aquel demonio dice que tomó y los dominó. Son los siete exorcistas no fueron suficientes para derrotar o para sacar a aquel demonio que se había poseído de aquel personaje. Ahora ninguno de ellos tiene ese poder para reprenderlo o echarlo fuera, porque no conocían realmente el nombre que estaban pronunciando, no se relacionaban con el nombre de Jesucristo, no tenían el poder para reprender este demonio. El demonio dominándolos, los puso en vergüenza. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. La autoridad de invocar el nombre del Señor ha sido concedida solamente y únicamente a los creyentes. Marcos 16, 17 y Lucas 10, 17 al 20. El nombre de Jesús no se puede utilizar como algo mágico para lograr buenos o malos resultados. No existe ninguna garantía de poder cuando se pronuncia por capricho o por mérito o por llamar la atención en una situación en particular. ¿Qué es lo que sucede con estos hombres que pretendían conocer o tener el poder que Dios tenía en el apóstol Pablo? Quedaron en total vergüenza. Y esto trajo, versículo 17, esto trajo gran temor. Y esto fue notorio a todos. Esto fue notorio a todos en Éfeso, así los judíos como los griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos entonces que este acontecimiento trajo miedo. Temor se refiere aquí a totalmente miedo por este demonio que había dominado. No tenían a Dios y tampoco tenían poder sobre los mismos demonios que ellos invocaron. El mismo demonio que ellos invocaban, estos exorcistas, los puso en vergüenza, quedaron totalmente en vergüenza, dominados por este demonio. La Biblia enseña, hay una situación donde enseña la palabra, donde los demonios, creo que en Marcos capítulo 6 o 8, cuando vienen los demonios y conocen a Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es. Menciona entonces que estos demonios reconocen al Hijo de Dios y reconocen a los siervos del Señor. Aquí hay en el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El mismo demonio
enfrenta a estos hombres diciéndole que conoce a Pablo y conoce a Jesucristo. La historia del demonio gadareno conoció a Jesús. Él le pidió a Jesús que no lo mandara al abismo. O sea, los demonios conocen quién es Dios. Creo que Santiago menciona, los demonios creen y tiemblan. Aquí este miedo trajo entonces a toda la nación de Éfeso, trajo miedo sobre judíos y sobre los griegos. ¿Se acuerda que Dios permite el miedo, el temor, para que concienticemos de que solo a Dios le pertenece el poder y el dominio? El que no es de Dios no puede usar el nombre de Dios. El que es de Dios tiene toda la libertad para usar el nombre de Dios. Acuérdense también en el capítulo 5, cuando leímos acerca de la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos también, dice la Biblia, que mintieron al Espíritu, y Dios, usando a Pedro, trajo sobre ellos juicio, donde perdieron la vida. Y es aquello trajo temor. Hay una frase que usa aquí ahora Lucas, trajo temor, y esto fue notorio en toda la ciudad de Jerusalén, y trajo temor, es decir, trajo miedo, impactó al pueblo de que reconocieron que Dios da gracia a sus siervos, pero Dios castiga severamente a aquellos que se oponen a lo que Dios está confesando, procesando a través de sus siervos. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, a pesar de que había muchos que se oponían y no creían. Pero también hay testimonio de que muchos creían y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Este impacto o este acontecimiento impactó tanto a esta ciudad de Éfeso que muchos hicieron su confesión pública. No tenían vergüenza de confesar de que Jesús era el Cristo, que ese mensaje que Pablo presentaba, que hace Jesús que Pablo anunciaba, era el Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra y todo lo que hay en toda la creación, y que alcanzaba por misericordia y a través de su Santo Espíritu, alcanzaba a todo aquel que aceptaba y creía a la prédica de sus siervos. 19 y 20 dice, así mismo muchos de los que habían participado en la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí todas las personas que practicaban la magia, que practicaban todo este tipo de herejías, que daban ganancias a todos ellos, amuletos, ¿verdad?, rituales, fórmulas mágicas, conjuros, maldiciones, todo lo que involucra lo que es la práctica de lo que es la magia, la práctica diabólica, todo un culto satánico lleno de todo lo que es oculto. Todos estos hombres que se arrepintieron trajeron todos los libros, todo esto que daba conocimiento acerca de este tipo de práctica, y quemaron toda una multitud de libros y de amuletos y todo lo relacionado a esta práctica de lo que es el ocultismo. Son 150,000 piezas de plata. Algunos de los eruditos o de los estudiosos presentan o calculan de que 150,000 piezas de plata hoy día sería en dinero norteamericano, en el dólar, sería entre 1 millón a 3 millones de dólares. Así que se quemaron en ese entonces esa cantidad en este tipo de material dado a todo lo que era el ocultismo. En el versículo 21 en adelante, aquí encontramos otro escándalo que sucede acá en la ciudad de Éfeso. Todavía todo esto acontece en la ciudad de Éfeso, lo que se conocía en el momento, lo que es la Asia Menor. Hoy día se cree que es parte de lo que es Turquía. La palabra de Dios prevalecía, versículo 20, por todo lo que Dios había hecho a través del apóstol Pablo. Todo Dios lo llevaba. Dios permitía, como mencioné, permitía la bendición, el crecimiento, el desarrollo de la palabra, pero también crecía la oposición. Los que rechazaban el evangelio siempre la perseguían a Pablo. Ahora Pablo tiene otro enfrentamiento en la ciudad de Éfeso. Ya Dios había limpiado la ciudad en cuanto a la magia,
pero todavía había otra parte, otra sección de la ciudad donde también se practicaba la idolatría. Leímos que en el capítulo 17 de este libro de Hechos, leímos que la ciudad de Atenas era una ciudad totalmente entregada a la idolatría. Donde quiera tenían un templo y tenían un dios, incluyendo al dios no conocido. Era una ciudad totalmente con muchos dioses que tenían donde quiera un templo hecho a este dios y hacían sacrificios en estos diferentes altares. Vimos la ciudad de Corinto, que era una ciudad que se inclinaba mayormente a lo que era la prostitución, la fornicación. Se daba mucho a lo que era la inmoralidad, la ciudad de Corinto. Y ahora vemos que esta ciudad de Éfeso es una ciudad entregada a la magia, a todo lo que es magia, y también eran entregados a la idolatría. Versículo 20, 21. Esto es el alboroto que sucede ahora en Éfeso. Repetimos, todo esto aconteció dentro de la ciudad de Éfeso. Pablo tenía planes, tenía planes guiados por el Espíritu para continuar con su ministerio. Se menciona aquí, a pesar de estas cosas, se propuso en espíritu y nuevamente a Jerusalén, después de recorrer la ciudad de Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, cuando leemos en el libro de capítulo 15 de Romanos, capítulo 16, una de las razones por las cuales Pablo deseaba ir a Jerusalén era por las ofrendas. Se le entregaban ofrendas a Pablo, las iglesias gentiles le entregaban ofrendas a Pablo para llevarlas a la iglesia de Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando por un momento de pobreza. La inquietud de Pablo era llevar las ofrendas a Jerusalén, capítulo 15, versículo 24 en adelante. Versículo 22, Pablo enviado a Macedonia, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo, mandó a buscar a Timoteo y a Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Estos hombres eran hombres que colaboraban con Pablo. También se les da saludos, o se habla un poco más de ellos detalladamente en el libro de Romanos capítulo 16. Se menciona a Erasto, uno de los colaboradores de Pablo, y a Timoteo también se le escribieron 2 cartas. También era un hombre entregado a la palabra. Estos hombres eran colaboradores del apóstol Pablo. Versículo 23, versículo 27, aquí encontramos entonces a Demetrio, que era un hombre que vivía allá en Éfeso, y era uno de los que hacían de los escultores que preparaban los templecillos o las figuras de plata de la diosa llamada Diana. El ídolo de ellos era Diana. Hacía templecillos de plata. Se refiere a unos pequeños altares en forma de miniatura con la imagen de esta diosa de la fertilidad. Diana representaba la fertilidad para los efesios. Y esto era mayormente una venta de estos ídolos para lucrarse él y lucrarse todos los que estaban envueltos en este tipo de práctica de hacer estos templecillos o estas figuras de Diana, la diosa de los efesios. Cuando leemos de la manera que se expresa Demetrio, voy a leer algunos versículos para que vean la manera que se expresa. Notemos lo que es cuál realmente era su interés. Su interés no se basaba mayormente por la preocupación de que su diosa fuese blasfemada, sino mayormente su interés era para él continuar lucrándose juntamente con aquellos que hacían preparaban este tipo de figuras. Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Este hombre era un hombre que producía ganancias, era un negocio, construir estas figuras o estos templecillos de la diosa Diana para ellos lucrarse. Versículo 25, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, no solamente él, sino que habían otros obreros que practicaban el mismo oficio, hacían los mismos templos igualmente que él. Dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Estaba su interés, estaban sus ganancias siendo tambaleadas o sacudidas por la prédica de Pablo.
Pero veis y oís, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora la prédica de Pablo había recorrido todo este continente, o casi todo este continente de Asia, y estaba en peligro el negocio de ellos. Estaba preocupado por su negocio, no porque era religioso, no porque era un admirador o seguidor, o que practicaba o seguía a Diana, sino que estaba involucrado mayormente su interés personal. No quería perder las ganancias que le traía a él y a todos los que con él construían este tipo de estatuas. No solamente hay peligro, versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de finalmente ahora él menciona a la diosa Diana, después que él, ¿verdad?, aseguró su interés, ahora quiere involucrar a la ciudad y menciona entonces a Diana de los Efesios. Es decir, que si no logró nada con sus compartícices, los que participan con él en esto, ahora entonces quería que esto fuera más allá de su personal, de sus personas que hacían esta práctica, estos ídolos, y ahora llevaron esto a una revuelta mayor donde estaban involucrando a la ciudad. Voy a leer el versículo 27. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comienza a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Note bien, aquella a quien venera toda Asia, no digo aquella que veneramos. Para él parece que Diana no significaba absolutamente nada, solamente era lucrarse con las figuras que preparaba. Cuando oyeron todas estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Esto trajo entonces un alboroto donde trajo entonces confusión. Versículo 29, la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se fueron entonces, alborotaron la ciudad, pero se cree que entraron al teatro. Es importante notar el por qué entran al teatro. Este teatro se cree que habían dentro de este teatro a cerca de unas 25.000 a 30.000 personas. Dice que las calles eran muy angostas para reunir a tanta gente. Este teatro no solamente era una de las grandes maravillas de aquel entonces, se consideraba como el teatro más grande o el templo más grande que existía en aquel tiempo, donde no solamente era el templo de Diana, de la diosa Diana, sino que tenía muchas funciones, no solamente religiosas, sino también culturales y políticas e económicas. Es decir, que este templo, además de ser un templo religioso, también involucraba a lo que era la política. Vemos este acontecimiento que se usó entonces como si fuera una corte. También involucraba la cultura. Aquí dice que había mucho comercio porque había otras propiedades que le pertenecían al templo. Dice que también era como un banco donde se hacían préstamos con intereses, con altos costos de intereses. También aquí se señala que era también una escuela para los efesios. Tenía muchas funciones, era una de las maravillas de aquel entonces. Se reúnen ahora en este teatro, en este templo de la diosa Diana, para traer entonces la queja contra Pablo, pero Pablo, no encontraron a Pablo, Pablo no se menciona por qué Pablo no tomaron a Pablo, sino tomaron a compañeros de Pablo, a Gallo y a Aristarco. Pero el versículo 30 menciona que Pablo sí se enteró y Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no le dejaron. Si Pablo sale al pueblo, posiblemente allí entonces a Pablo lo hubiesen matado, aunque Pablo era el que había traído esta revuelta con sus predicaciones en toda Asia. Como menciona el versículo 26, dice que toda Asia ya estaba creyendo a la prédica de Pablo y estaba siendo entonces sacudido todo este tipo de prácticas, incluyendo la idolatría. Estaba perdiendo su clientela por causa de esta prédica que Pablo había traído.
Tanto fue el alboroto que las autoridades de Asia, versículo 30, versículo 31, dice que la autoridad, versículo 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentara al teatro. Dice que Pablo tenía hombres funcionarios en el gobierno, en la autoridad, los cuales se preocuparon por la vida de Pablo y le rogaron que no se presentase en el teatro. Posiblemente Pablo hubiese encontrado la muerte si se hubiese presentado al teatro. Versículo 32, versículo 34, aquí presenta a un hombre llamado Alejandro, que él era judío, pero este Alejandro se levantó la mano, parece que era un hombre conocido, respetado dentro de allá de la ciudad de Éfeso. Pero explica aquí, cuando Alejandro se levantó para hablar, no iba a hablar a favor de Pablo, sino iba a hablar a favor de los judíos. Alejandro quería explicar que los judíos no tenían nada que ver con Pablo. Si ellos estaban ajenos o no se querían involucrar con la prédica o la enseñanza de Pablo. Sin embargo, Alejandro ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar, porque la multitud descubrieron que era judío, comenzaron entonces ellos a gritar y no permitieron que Alejandro se expresara, porque se dieron cuenta que era judío y estaba solamente defendiendo a su pueblo judío. Y los judíos, los romanos siempre se distinguían por el odio racial entre unos con los otros. Del versículo 35 al 41, para terminar, aquí entonces mencionan a la imagen de Júpiter. Versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, aquí hay un hombre entonces ya de ellos, logró apaciguar la multitud, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen de Júpiter? Aquí hay una leyenda donde dicen que que Júpiter envió un meteorito, y este meteorito cayó en una parte de Éfeso, y ese meteorito se convirtió entonces en una imagen, la imagen de esta diosa Diana. Era una diosa de la fertilidad, y de ahí entonces está la creencia de que es una hija de Júpiter. Entonces ellos, los efesios, adoraban a esta imagen, a esta diosa llamada Diana, porque la ven como que es hija de Júpiter, porque Júpiter la había enviado a través de un meteorito. Ahora el hombre, este escribano, está tratando logró apaciguar la multitud, y presenta entonces que los romanos se distinguían por el orden. Cuando usted lee la historia de los romanos, ellos no podían permitir el desorden porque eran castigados directamente por las autoridades mayores de Roma. El romano estaba llamado a siempre tener en orden a la ciudad, y a todas estas provincias que pertenecían a Roma. Si cualquiera de ellos hacía alguna revolución, entonces venía el ejército romano y destruía a la ciudad. Ahora había peligro de lo que podía suceder. Entonces ahora este hombre llamado, o este escribano, está tratando de que no llegue entonces a Roma todo este enfrentamiento que hay en la ciudad de Éfeso. Porque habéis traído a estos hombres, él explica ahora el versículo 36, diciendo, versículo 37 dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. No se acusaba a Pablo ni a sus colaboradores Gallo y Aristarco porque habían blasfemado contra Diana, sino que era un problema que había traído o presentado Demetrio. Versículo 38 lo dice claramente, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia, buscando el orden, audiencias se conceden y proconsales. Hay acúsense unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se pueden decir. Todo esto, lo que estaba trayendo es que no se salga del orden el acontecimiento. Logra entonces apaciguar a esta multitud y los invita entonces a que presenten dentro de las audiencias el pleito que había entre Demetrio, los artífices y a los que habían sido acusados. Versículo 39. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decir,
porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Estaba cuidando entonces los intereses como gobierno, porque, como expliqué, porque los romanos castigaban lo que era el desorden. Los romanos no seguían o no apoyaban todo tipo de desorden, y mucho menos si eran desórdenes de esta índole, si eran crímenes o actos, ¿verdad?, que traían robo o cualquier otra que injuriaba, que involucraba al gobierno de Roma. Entonces sí, ellos ejecutaban la autoridad, pero si eran cuestiones de enfrentamientos, como mencioné que en el capítulo pasado, los judíos o la creencia judía ya era aceptada en Roma. No había nada en contra de la creencia judía. Lo que todavía había debate en algunas provincias de los romanos era que todavía no se aceptaba el cristianismo, porque generalmente los judíos se oponían y luego entonces los romanos también se oponían. Los romanos no toleran ninguna clase de levantamiento o insurrección. Éfeso se arriesgaba a perder su libertad y a ser gobernada directamente por la armada del imperio. Roma entonces los castigaba, renunciaba a ellos o le quitaba el poder a los que estaban al mando por permitir este tipo de desórdenes. Versículo 40 y 41 y terminamos. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Logró entonces que se despidiera a la multitud, a la asamblea, y todo quedó entonces en la que le pasó. Demetrio no volvió entonces a levantarse contra Pablo ni contra los que estaban predicando el evangelio. Quiere decir que Pablo entonces y sus acompañantes continuaron entonces predicando el evangelio. Eso lo veremos entonces en el capítulo siguiente, capítulo 20. Bendiciones. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Esperamos que Dios continúe hablando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nos veremos entonces en el capítulo siguiente, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.